Muy buenas noches. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para tener un tiempo de refrescamiento en el espíritu. Así que, mi amado, antes de poder compartirte la palabra de esta noche, yo quiero compartirte una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y la escritura dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aleluya. Ciertamente es el Señor quien nos convoca a cada ocasión para que compartamos la palabra. Y bueno, hoy no es la excepción. Así que, mis amados, yo les pido, ayúdenme a orar, que la palabra que el Señor nos va a dar sea de edificación, consolación, exhortación, pero principalmente un refrescar. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias porque en tu misericordia y gloria nos has hecho uno. Y hoy, Padre, te pedimos en ese mismo sentir, habla nuestro corazón, instrúyenos, edifícanos, transfórmanos, haz con nosotros, Padre, tu dulce misericordia. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te doy gracias y te pido, revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo le he puesto como tema saliendo del caos. Y la clave de todo este mensaje es aprender a estar atento al mover del Espíritu Santo. Amén. Y quiero comenzar con lo siguiente, mis amados. Cuando Moisés sale de Egipto juntamente con todo el pueblo, el Señor le hace una promesa. Y esa promesa justamente también podría ser el título de este mensaje. Y la promesa que le da el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 33 versículo 14 es: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Vamos, si tú estás tomando notas o si estás bien atento al mensaje, repite conmigo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Algo que el Señor me hacía entender es que la manifestación del Espíritu Santo sobre Moisés y sobre todo el pueblo fue cuando el Señor colocó por encima la columna de nube y por las noches también una columna de fuego. Y algo que el Señor me hacía entender fue que ambas aparecieron cuando salen de Egipto, porque el Señor estaba enseñándoles a que ellos aprendieran a moverse solo cuando la nube se movía. ¿Qué es esto? Hay ocasiones que nosotros estamos esperando que alguien nos hable audiblemente, alguien nos haga una señal, alguien nos diga adelante o nos dé un empujoncito, o que el pastor venga y te dé la instrucción. Y hay ocasiones que el Señor solamente está hablándote por medio de las circunstancias. El Señor le hablaba al pueblo de Israel cuando se movía la nube. El Señor no les decía: vamos, Moisés, muévete un poquito más. El Señor les enseñó a moverse de acuerdo a la circunstancia. Y mientras que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, el pueblo de Israel no conoció las tinieblas. Es decir, que en medio del desierto, el pueblo de Israel no tuvo que enfrentarse al enemigo, porque el reflejo de la gloria, el brillo de la nube,
el resplandor del fuego alumbraba de tal forma al pueblo que ninguna tiniebla podía penetrar. Es decir, cuando tú estás en medio del desierto y está el Señor enseñándote a mover, el Señor te hace una promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi amado, mi amada en el Señor, no sé por qué hay en mi corazón este sentir. La presencia del Señor, aun cuando no la sientas, no se va a apartar de ti. Durante los 40 años del desierto de Moisés, del desierto del pueblo de Israel, en medio del caos, en medio del conflicto, la promesa del Señor era más grande que su circunstancia. Es decir, la promesa del Señor permaneció con ellos a pesar de los errores, a pesar de los tropiezos, a pesar de las murmuraciones, a pesar de sus debilidades. Y es algo que el Señor quiere hablar a tu corazón esta noche. La fidelidad de Dios es por encima del error. La fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, a cada una de las respuestas que estás esperando, que quizás hoy no entiendas, son veraces. Sea el Señor veraz y todo hombre mentiroso. ¿A qué voy con esto? En medio del tropiezo, en medio del pecado, aunque no lo creas, aún en medio de la falta de fe que muchas veces pasamos, el Señor permanece paciente para que nosotros nos volvamos a Él y nos arrepintamos. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Todo lo que tú veas que el Señor hizo con el pueblo de Israel es sombra y figura de lo que el Señor hace con nosotros en este tiempo de forma espiritual. Cuando venía el enemigo a atacar a Israel, la nube se ponía en medio. El pueblo de Egipto de un lado, la nube en medio y el pueblo de Israel de otro lado. Es decir, la nube representa las diferentes formas en las que se mueve el Espíritu Santo. ¿Y cómo se movió? A través de proteger, pero también a través de ser paciente con el pueblo del Señor. Muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo, pero Él es paciente, amoroso, bondadoso, y viene y nos liberta, porque el Señor sabe que sin Él nada podemos hacer. Pero ojo con esto, porque también el Espíritu Santo nos muestra algo en el Antiguo Testamento que en este tiempo también lo veo. Cuando sale el pueblo de Israel del desierto, el Espíritu Santo, llamémosle así, tiene una transición de estar de forma visible como nube, pasa ahora a estar, esa nube, llamémosle así, ahora se manifiesta en el arca del pacto. El arca del pacto representando todo el poder, toda la gloria, todo el respaldo del Señor. Y vemos que el arca del pacto ahora iba con el pueblo, en medio de las sequías, en medio de las guerras, en medio de los temores. Y en ese tiempo llega el arca del pacto hasta el templo de Salomón y hay otra transición. De estar la presencia del Señor en tabernáculos pasa a estar en el templo, en un lugar físico, en un lugar que ya no era movible, sino que todo aquel que amaba a Dios y buscaba su presencia iba al templo. Y ahí manifiesta su palabra cuando dice, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En otra parte de la escritura nos muestra que Moisés, para que pudiera tener un encuentro personal con el Señor, él salía de su habitación para ir a buscarlo. Al igual David, de la misma manera, por eso nos habla la escritura de forma profunda del tabernáculo de Moisés, del tabernáculo de David, pero luego del templo de Salomón.
Y ahí yo veo otra transición. Cuando el templo de Salomón es destruido, ahora ¿qué pasa con la presencia? El arca desaparece, el templo es destruido, pasan muchos años donde el Señor no habla y entonces viene el día de Pentecostés. Y en el tiempo de Pentecostés, entonces el Espíritu Santo se manifiesta cayendo sobre la iglesia. Ahora el templo ya no iba a ser un lugar hecho de manos, es decir, ya no era un lugar físico, llamémosle una estructura física, sino que ahora nosotros pasamos a ser el templo y la morada del Espíritu Santo. Y muchas de las funciones que el Espíritu Santo tiene dentro de nosotros es perfeccionarnos. Con lo que hoy estás batallando, el Señor te va a perfeccionar, te va a completar para sacarte del tropiezo, para transformar tu mentalidad y realmente estemos aptos, preparados, completamente reservados para el día de su venida. Amén. Pero también, mi amado, yo veo que la obra del Espíritu Santo es prepararnos para el día del rapto. Y mientras que esta obra asombrosa sucede, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos protege, nos anima. Amén. Aquí voy con esto. ¿Por qué el Señor nos dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Hay veces que en estos tiempos no sentimos la presencia. Pero la presencia de Dios, y es algo que hay ocasiones que preguntan, ¿por qué no siento a Dios? ¿Dios está enojado conmigo? ¿Será que ya no merezco la presencia de Dios y por eso se alejó? No. Muchas ocasiones el Señor lo que busca es promovernos un nivel diferente, provocando en nosotros que no se trata de que sintamos, sino que tengamos la fe, la convicción que donde yo estoy, el Señor está presente. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento. Cuando el Señor le da la convocación a Moisés de que salga del pueblo, de que salga de Egipto juntamente con el pueblo y traspase el río, ahí el mar, el Señor nos está mostrando a través de la palabra, a través de la historia, que iban más de 3 millones de personas junto con Moisés. Pero algo que me llama la atención al momento de estudiar esto fue que me topé con 3 caminos. Diga conmigo, 3 caminos. 3 caminos que podría haber tomado el pueblo para poder huir de Egipto. Sin embargo, al momento de estar estudiando esos caminos me encontré con ciertas características. El primer camino que menciona la Escritura era un camino corto, un camino recto, un camino rápido. Pero era un camino por donde iban a traspasar en medio de los filisteos. Un pueblo guerrero, un pueblo armado hasta los dientes. Y el Señor supo que si Israel pasaba por ese camino, al momento de enfrentarse a este grupo de hombres guerreros, Israel iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque el camino corto para Israel representaba que Israel no estaba preparado. Por eso hay ocasiones que nosotros queremos las cosas rápido, que sane rápido, que sea libre rápido, me enriquezca rápido, adelgace rápido. Ay, aleluya, ¿verdad? Todos queremos eso. Pero encuentro en la palabra, a través de lo que el Señor me hace sentir, que lo rápido no era el plan de Dios. Así que, mi amado, cuando las cosas no te salgan rápido, no pienses que Dios no escucha tu oración. Porque a lo mejor, delante de los ojos de Dios, su propósito, su plan es muy diferente al rápido de nosotros. El segundo camino era ir por el desierto, pero no la parte por donde cruzaron. Había otro camino que estaba a la par del Mar Rojo. Pero en ese lugar encontré en la historia que Egipto había tenido
el pueblo de Egipto había tenido guerra contra los eteos. Y obviamente Egipto había vencido porque era una gran potencia guerrera, pero al momento de vencerlos, ellos habían levantado un muro muy alto, donde cada 300 metros había torres de vigilancia y había gente armada. Es decir, si lo vemos desde esta manera, si el pueblo de Israel buscaba atravesar por ahí, que era un camino un poquitito más largo que el anterior, se iba a topar con torres de vigilancia, con egipcios armados, pero aquí el problema era que si ellos buscaban atravesar por ahí, Faraón no los hubiera encerrado en el mar. Por lo tanto, Faraón y toda su caballería no hubieran perecido en el Mar Rojo. Por lo tanto, quiero que observes algo. Ninguna de estas dos opciones fueron el plan perfecto para Dios, porque Israel no estaba preparado y el plan de Dios era diferente. Por eso quiero decirte en esta noche que para salir del caos tenemos que ser sensibles a Dios. Moisés quizás no entendía, solo sabía que tenía que caminar hasta que el Señor le dijera, y nunca le dijo nada. Se topó con el mar. Y ahí en ese mar se abre, ya conoces la historia, y llegan al camino largo. El tercer camino y el único, pero el perfecto. Y en este camino largo, el Señor buscó educar a su pueblo. Lo mismo que el Señor hace en nosotros. Y al momento de buscar educarlos, los buscaba transformar para que fueran gente atenta a la voz del Señor. ¿Cómo nos cuesta a nosotros escuchar a Dios? Cada vez que yo hablo con la profeta Tere, mi primera pregunta, mi como tercera pregunta después de saber cómo está, cómo le va, etcétera, siempre es: ¿qué le ha hablado el Señor? Es de cajón mi pregunta. ¿Por qué? Porque yo quiero sincronizarme. Quiero saber si lo que me está hablando a mí el Señor es lo que le está hablando a ella, porque ya hemos platicado de esto. Hay cosas que el Señor te habla de forma personal y hay cosas que el Señor le está hablando de forma general a la iglesia. Es decir, con este camino largo, el Señor estaba buscando enseñarle al pueblo de Israel a que en medio del conflicto, cuando salieran del desierto, ellos glorificaran a Dios de una forma asombrosa. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando a vivir conforme a Él. Si tú ves algunos detalles del libro de Éxodo puedes encontrar que en el desierto, diga conmigo, en el desierto. Si tú estás pasando una prueba, un conflicto, un desierto, quiero que estés atento, porque así como un día yo escuché de un predicador, y es una realidad, hay muchos que están saliendo del desierto, otros que están en el desierto y otros que entrarán al desierto. Y en el desierto el Señor entregó varias cosas. Entre ellas entregó las tablas de la ley. Es decir, entregó su pacto al pueblo. Es decir, mi amado, que siempre que estás en un desierto, en una prueba, en un momento de gran dificultad, el Señor te está entregando algo. En el desierto el Señor enseñó al pueblo a vivir. El Señor enseñó al pueblo a servir, a ministrar el altar. Es decir, mi amado, muchas veces que tú has pasado por el desierto, el Señor quiere arrancar de ti alguna actitud para que aprendas a ministrar. Quiere arrancar de ti algún tipo de mal carácter, alguna mala actitud, para que aprendas a servir. Tenemos que aprender a estar atentos en medio del desierto, amén. Ahora, quiero mostrarte algo. En el desierto no hubo guerras. O sea, no hubo guerras físicas, a eso me refiero.
pero hubo una guerra continua donde cada hombre y cada mujer se enfrentaron a la guerra con su hombre interior. Porque su hombre interior, es decir, la naturaleza caída, el yo, tenía que ser pulverizada. Por eso la Escritura nos dice que muchos perecieron en el desierto. ¿A causa de qué? De que no estaban dispuestos a destruir su yo, de que no estaban dispuestos a matar esa naturaleza caída. Es decir, muchos estuvieron solamente anclados a vivir en su rebelión. Insistían en vivir a su manera. ¿Estamos hasta aquí? Otra de las enseñanzas que yo veo en el desierto es que en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, una de las cosas que el Señor les enseñaba era no retroceder. Diga conmigo, no retroceder. La palabra nos muestra que la nube de gloria, que la nube que estaba en la mañana, que la nube de fuego que estaba en la noche solo avanzaba hacia adelante. El Señor nunca te va a llevar hacia atrás, no te va a llevar a tu antigua naturaleza, no te va a llevar un paso atrás, sino va a buscar impulsarte. Quizás en medio del camino te topes con temores, pero nunca te va a llevar a retroceder, te va a llevar a confiar en medio del temor, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Otra de las enseñanzas que yo veo en el desierto es que el Señor buscaba entrenar, llamémosle así, y es algo que es propio. Yo así lo he ido aprendiendo y quiero transmitírtelo a ti. Porque no se trataba de la fuerza, del entendimiento, del valor, etcétera, que tenía Israel, sino se trataba de un plan perfecto. Es decir, mi amado, cuando el Señor busca revelarles el plan perfecto, pocos lo aceptaron. Realmente yo veo que solo Moisés lo aceptó, ni siquiera Aarón. Pero una de las características que cuando el Señor entrega su plan perfecto, comienza a haber conflictos. Porque Satanás siempre va a querer meter la cola en medio de la bendición. ¿Y qué pasó ahí? María, comienza a murmurar. Mi amado, mi amada, cuando estés en la prueba, cuando estés en el caos, no murmures. ¿Y cómo murmuramos? Ay, ¿a poco Dios está aquí? Ay, es que esto, ay, es que el otro. No murmures, solamente aprende, estate atento, porque siempre que el Señor nos enfrenta a un desierto hay una enseñanza. Y la enseñanza que fue muy fuerte para Miriam, bueno, María sí la conocemos, pero en los escritos antiguos la nombran como Miriam. Lo que a ella lo que le quería enseñar era obediencia y a cerrar el pico. Porque en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Pero algo que a ella le quería enseñar era eso. Pero a todos los demás del pueblo les quería enseñar obediencia. Mira lo difícil que fue para ella. El Señor permite que le caiga lepra y le exilia 7 días. 7 días en los que el pueblo del Señor no se movió. Imagínate, acostumbrados a caminar, y ahora 7 días. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estamos avanzando? Porque tenían una promesa, llegar a la tierra prometida, y estar 7 días sin movimiento, para ellos era, ¿qué está sucediendo? Y dijeron, no tenemos que murmurar, porque mira lo que le sucede a los que murmuran. ¿Vamos juntos hasta aquí? Anhelo que sí. Otra de las enseñanzas muy hermosas que el Señor habla a mi corazón es que no nos acostumbremos a los milagros. Cada una de las manifestaciones de Dios en el desierto fueron asombrosas, pero cuando nos acostumbramos, pasamos por alto la obra de Dios. Y por mencionarte algunas, el maná, cuando vinieron las codornices,
pero también cuando el Señor sanó las aguas amargas en Mara. Ya van 3 milagros. El cuarto milagro, mi amado, dice la Escritura que ninguno se enfermó, a ninguno se le hincharon los pies. La ropa crecía juntamente con ellos. Ya van 5 milagros, mi amado. El sexto, cuando brota de la roca 2 ocasiones el agua, ya van 7. Y el octavo, provisión continua. Mi amado, mi amada, quiero que observemos algo. El pueblo de Israel quizás se había acostumbrado a vivir de esa forma. Nosotros no podemos acostumbrarnos a pasar por alto la mano de Dios. Cada día que pasa, tú y yo tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos habla, a lo que el Señor nos hace vivir. En medio de nuestras circunstancias, cualquiera que sea, tenemos que estar apercibidos de que el Señor quiere enseñarnos algo. Y algo que tengo muy guardado en mi corazón y que desde que lo aprendí he buscado aplicarlo es lo que hace el Señor en las aguas amargas. En otra versión dice las aguas envenenadas. Y el Señor le dice a Moisés que lance un tronco. Acto seguido, ¿qué sucede? Las aguas dejan de estar envenenadas en Mara. Y ese tronco, como ya lo hemos platicado, es tipo de la cruz. ¿A qué voy con esto? He encontrado en muchas personas, y bueno, me encantaría que estuvieran delante de mí para que dijéramos todos, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero muchas personas, muchos hijos de Dios, han pasado por alto aplicar la obra de la cruz en todo lo que viven. En la amargura, en medio de las emociones engañosas, en medio de un conflicto físico, en medio de un conflicto emocional. Muchas veces pasamos por alto esto y en vez de ir a buscar a la presencia del Señor, comenzamos a un sinfín de situaciones. Al igual en la escasez, un conflicto en el trabajo, tenemos que aprender a aplicar la obra de la cruz a nuestras circunstancias, porque solamente la cruz trata con nuestro carácter y liberta nuestro camino, ¿verdad? Por otra parte, mi amado, quiero recordarte que la obra de la cruz siempre transformará tu circunstancia en bendición. Por duro que sea lo que estés viviendo, cuando manifiestas tus rodillas al piso, tus manos levantadas y diciéndole, Señor, toma el control, el Señor toma el control. Amén. Ahora quiero hablarte un par de errores, llamémosle errores u horrores, que cometieron los israelitas. Y me encantaría que lo guardaras en tu corazón. Los israelitas, siendo un pueblo esclavo, preferían lo que tenían en Egipto, siendo esclavos. Es decir, yo leo en la Escritura que las cebollas, los puerros, los ajos, mi amado, era un pueblo esclavo, era un pueblo que no tenía nada, pero preferían su nada y comer algo a vivir quizás con cierta hambre en total libertad. Mi amado, ¿a qué voy con esto? Quiero aplicar esta analogía. Muchas ocasiones nosotros preferimos la prisión del pecado, la cadena de la culpa, a desear soltar el pecado, a desear soltar la carne. Cuando soltamos la carne vivimos en libertad. Y yo te aconsejo, suelta el pecado, suelta esa pasión, aun cuando estés deseoso de pecar. Porque muchos dicen, es que el pecado es rico. No, no es rico. Es asombrosa la libertad, porque no hay culpa. Es mejor vivir en libertad y no darle rienda suelta a esta carne. Ese es un error, ¿verdad? Otra cosa que quiero mostrarte, donde también encuentro algo sobrenatural, pero es otro error, pero te lo quiero enseñar aplicándolo. El Señor buscaba enseñar al pueblo dependencia. Y la dependencia se le enseñó al pueblo de Israel de dos maneras. Le quería enseñar a ser dependiente,
para recibir. Diga conmigo, dependencia para recibir, pero también dependencia para soltar. Cuando el Señor buscaba que ellos aprendieran a recibir. ¿Recibir qué? Cuando veo caer el maná, cuando lo veo en la Escritura que cae el maná y el pueblo de Israel iba y lo tomaba, yo veo muchas cosas que el Señor quiere enseñarles. Aprender a recibir vida, bendición, transformación, libertad. Pero también veo que el Señor buscaba enseñarles que cada día del Señor dependía el sustento, la libertad, la paz. Pero también, mi amado, ellos cuando no aprendieron a recibir, también no aprendieron a soltar. ¿Y qué era lo que el Señor buscaba que soltara? La dependencia a sí mismo. Porque cuando dependemos de nosotros mismos, no administramos la gracia de Dios. Y si no administramos la gracia de Dios, la bendición de Dios, nos desbocamos en nuestras pasiones. Y justo ahí, Satanás usa una arma de destrucción masiva, y es el arma de la rebelión. Y es lo que pasó con Coré, es lo que pasó con muchos de los que estaban juntamente con Moisés. No supieron administrar la bendición y cayeron en rebeldía. Por otra parte, mi amado, en medio del desierto, el Señor sabía que Israel era un pueblo frágil y tendía al pecado, así como todos nosotros. Un pueblo frágil, débil, que tiende a la carne. Y el Señor les revela en medio del desierto el pacto. Un pacto donde el Señor les está mostrando: si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú me desobedeces, serás maldecido. Y quiero que observes, acompáñame a la Biblia. Quiero mostrarte algo que necesitamos guardar en nuestro corazón. Éxodo 19, versículo 5. La Escritura dice de la siguiente forma. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero que observemos, mis amados. El pueblo del Señor, desde el libro de Éxodo hasta toda la Biblia, nos muestra que el Señor siempre puso un mediador entre Dios y los hombres. En este caso, el mediador era Moisés. Y el mediador buscaba guiar al pueblo. Y el pacto de Dios siempre ha consistido en lo siguiente, de cajón. El pacto de Dios es: escucha mi voz, obedece mi voz. Si escuchas mi voz, no negocies con lo que te pido. Si escuchas mi voz, no hagas las cosas a medias. Si escuchas mi voz, yo te prosperaré. Es decir, para salir del caos necesitamos estar escuchando su voz, estando atentos a lo que el Señor dice. Pero observemos algo. En la palabra también encuentro un patrón. La decisión por seguir a Dios es voluntaria. Yo no veo en la Escritura que el Señor nos obligue y vas a hacer y me vas a seguir. El Señor nos muestra, en pocas palabras: ¿eres convenenciero? Te conviene seguirme. Te conviene obedecerme. ¿Por qué? Porque si tú sigues mis lineamientos, dice el Señor, entonces yo te cuidaré de la caída. Y te pondré a ti por ejemplo a muchas naciones, para que las naciones que no me conocen sepan que en medio de ti hay un Dios que te cuida, te protege, te provee, te sostiene, te sana, te liberta, mientras que a ellos los azoto. Aleluya. Otra cosa que yo encuentro, mi amado, para la aplicación de esta enseñanza,
es también a Elías. Elías siendo otro mediador. Un día Elías está enfrente de todos los profetas de Baal, 850, profetas de Baal, y les dice, si Baal es Dios, seguidle, si Jehová es Dios, seguidle. Y les dice una frase impresionante. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Y muchos piensan que la palabra claudicar es dudar. No. Claudicar significa cojear. ¿Hasta cuándo estarás caminando sin firmeza? ¿Hasta cuándo estarás tropezando con tu pensamiento? Y aquí veo una aplicación. ¿Hasta cuándo recibirás el pacto, la bendición, la gracia que ha sido entregada? Pero cada vez que tropiezas, la dejas ir. Quiero que observes, mi amado, mi hermana. Elías y Moisés tan solo le decían a la gente, tomen su decisión y sigan a Dios. Y de eso se trata el Antiguo Testamento. Si haces esto, vivirás. Si no lo haces, morirás. El Antiguo Testamento se centra completamente en esto. Pero el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento es, si escuchas al Espíritu Santo, te irá bien. Si eres guiado por el Espíritu Santo, serás uno con Dios. Porque el Señor aún en el libro de Romanos nos dice que para el hombre es imposible cumplir la ley. Pero para el hombre es perfectamente posible hacerse uno con el Espíritu Santo. Es decir, aquí encuentro algo hermoso, algo maravilloso. Tanto Moisés como nosotros podemos unirnos en pacto con el Señor. Para Moisés era unirse en pacto a través de la ley. Para nosotros es unirnos en pacto a través de la ley del Espíritu y la gracia. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No se trata haz esto y vivirás. Se trata busca a Dios y vivirás. Anclate en el Señor y vivirás. Sé transformado por el Señor y verás su total obra. Aleluya. Y en Romanos capítulo 6, verso 14 dice, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a aplicar toda esta enseñanza, mi amado, mi amada. Quizás tú estás pasando por un tiempo de desierto, un tiempo donde no sientes a Dios, un tiempo donde estás pasando prueba tras prueba. Y quiero hablarte de parte de Dios esto. A Israel, en el momento de gran calamidad, de gran prueba, de gran conflicto, Él se reveló a ellos y les dio un pacto de bendición. ¿No será que a ti el Señor te está promoviendo y te está diciendo, abraza mi pacto, abrázate de mi espíritu, que yo te quiero mostrar mi gloria y llevarte más alto de lo que piensas? Pero lo que necesitas es andar bajo dependencia. Vuelvo a repetir, si estás pasando un momento de dificultad, no le busques como por ahí dicen 3 pies al gato. Entra a tu lugar secreto, adora al Señor con todo tu corazón y más allá de pedir, escucha. Así ha sido mi vida mucho tiempo en el Señor. Y tan solo te lo recuerdo. Permite ser guiado por la gracia y la inspiración del Espíritu Santo
más allá de por reglas. El Nuevo Testamento, la vida y la gracia de Dios, no se trata ni de ora 3 horas, ni de ayuna tanto tiempo, ni de ora de esta manera, ni de hagas o no hagas oraciones así. No. Se trata de conoce al Señor tu Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de ánimo. Y hoy, Padre, venimos juntos a decirte, toma nuestra mano y guíanos. Haznos escuchar tu dulce voz. Abre nuestro oído espiritual. Y así como a Moisés y al pueblo le revelaste abundancia de bendición en el desierto, y ellos nunca vivieron momentos de tinieblas, hoy te pedimos, Padre, que en este tiempo que mis hermanos estén pasando desierto, dificultad, pruebas, seas tú revelándote a ellos. Padre bueno y eterno, danos un oído atento a tu voz, para que podamos avanzar en bendición. Y hoy nos abrazamos de ti, hermoso Espíritu Santo, a manera de que tú nos guíes. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, te damos toda la honra y recibimos tu bendición, tu sanidad, tu gracia a causa de tu buen nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mi amado, vamos a orar también por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La Escritura nos dice que como tú has propuesto en tu corazón. Mi amado, hay algo que te quiero compartir como testimonio. Algunos hermanos me comentan, me hablan por teléfono, me mandan mensaje, pastor, le voy a hacer llegar mis diezmos, le voy a hacer llegar mis ofrendas. Hay algo que yo quiero decirte. Las ofrendas, los diezmos, son algo que tú pones en las manos de Dios y tú recibes bendición de Dios. Así como ahora hay un alfolí físico, también hay un alfolí electrónico. Pero el propósito de las ofrendas es que tú tengas algo que entregarle en honra a Dios. Así que hoy levanta tus diezmos, tus ofrendas conforme a como tú has propuesto en tu corazón y oremos juntos y sigue mi oración. ¿Está bien? Padre, hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabiendo que hombres mortales lo reciben en esta tierra, pero tú, que eres mayor, lo recibes en los cielos. Y hoy te entregamos juntos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y conforme a lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Te lo entregamos a ti, Señor, sabiendo que tú abres las ventanas de los cielos. Tú quitas los cielos de bronce, los pisos de plomo y nos das más abundantemente de lo que hemos pedido y anhelado. Y hoy, Padre, juntos recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches. Nos unimos mañana para tener un tiempo de oración. Descansa, mi amado. Gracias por conectarte.